No escuché, no sentí que estaban conectados, entonces salí un momento. Muy bien, un gusto poder compartir con ustedes estos días anteriores. Trabajamos sobre una parte de norma técnica. Ahora nos tocará revisar un poco sobre algunos de los aspectos que se han venido dando en los últimos tiempos. Si bien es cierto, vamos a trabajar también sobre marco conceptual. Inicialmente vamos a topar algunos aspectos muy generales de algunos cambios que se han venido dando en las normas y que tiene cierta implicación en la presentación de estados financieros. Entonces, vamos a tratar de cubrir dentro del tiempo asignado para el día de hoy estas alternativas que tenemos. Muy bien, empecemos a tener 3 diapositivas. La primera diapositiva es referente sobre los últimos cambios que se habían venido dando, y para ello pienso que va a ser muy interactivo. Si ustedes cualquier duda que tengan, automáticamente me la podrían realizar por medio del chat o de las preguntas que generalmente se realizan. Muy bien, los cambios de normatividad. Los cambios de normatividad que deben considerarse en las preparaciones contables del ejercicio. Las normas NIF están en un gran cambio y a partir del 1 de enero del 2016 deberán ser adoptadas en el cierre, que debieron haber sido adoptadas como algunas consideraciones de los cambios que se han venido dando. Muchos de ellos no son tan materiales o de difícil adopción. En la mayoría de casos, los grandes cambios se presentan en los años 18 y 19 con la implementación de la norma 15, 16 y de la norma número 9. Tal vez empezar un poquito sobre cuál es la concepción del último estándar emitido, contratos de seguros. Si bien es cierto, tuvimos un estándar de contratos de seguros, la NIF número 4, era muy criticada porque no contenía un modelo unificado de la contabilidad para contratos de seguros y también no proporcionaba información transparente de los estados financieros. La NIF número 4 salió como una norma temporal. Los contratos de seguros combinan características tanto de un instrumento financiero y un contrato de servicio. Además, muchos contratos de seguro generan flujos de caja con variabilidad sustancial durante un largo periodo. Entonces, nosotros podemos tener el término seguros, pero el término seguros tiene 2 componentes importantes. Un componente que es justamente la parte financiera, que tiene relación justamente con el manejo del dinero, porque muchos de nosotros sabemos que cuando contratamos un seguro muchas veces se paga por adelantado. Entonces, el seguro va a tener un manejo financiero de las cuotas pagadas, y por otro lado, el servicio, que consiste justamente en asumir los riesgos que se generan en algún tipo de operación. Tratar de crear una cobertura, podríamos decir, de los riesgos. Entonces, tal como le mencionamos, combina la medición actual de los flujos de caja futuro con el reconocimiento de beneficios durante el periodo que se presten servicios bajo este contrato. Presenta los resultados del servicio de seguro, incluyendo presentación de ingresos de seguro por separado de los ingresos financieros de seguro o los gastos. Requiere que una entidad, para hacer una elección de política contable, deba reconocer todos los ingresos financieros de seguro o gastos en el resultado dado, con una opción de reconocer estos ingresos y gastos en el resultado integral. Identifica cómo los contratos de seguro son aquellos contratos que la entidad acepta un riesgo de seguro significativo de la otra parte, el asegurado, acordando compensar al tenedor si un evento futuro incierto, el evento asegurado, afecta de manera adversa al tomador. Separa derivados, específicamente componentes de inversión distintos y obligaciones de rendimientos distintos del contrato de seguro. Divide los contratos en grupos que podrán reconocer y medir.
Tenemos algunos principios dentro del NIF 17, que es reconocer el beneficio de un grupo de contratos de seguros durante un periodo si la entidad ofrece cobertura de seguros y cómo la entidad se libera del riesgo. Si un grupo de contratos es o se vuelve deficitario, la entidad reconocerá la pérdida en forma inmediata. Presenta por separado los ingresos de seguro, que excluye la recepción de cualquier componente de inversión, los gastos de servicio de seguro, que excluye cualquier pago del componente de inversión, y los ingresos o gastos propios del seguro. Y divulga la información para que los usuarios de estados financieros evalúen el efecto del contrato dentro del alcance de NIF 17 que tienen en una situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivos de la entidad. Esta norma entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2021. En resumen, esta norma lo que trata es de sincerar la presentación financiera por las dos actividades principales: el financiamiento y la segunda, el servicio de seguro, que serían los aspectos fundamentales dentro de esta normatividad. Por favor, si tenemos alguna pregunta. Por el momento no tenemos pregunta, doctor. Perfecto. Agradeceremos a la sala por hacer sus preguntas vía chat como también vía micrófono. Perfecto. También existió una enmienda de pago basados en acciones que entró en vigencia también a partir del 1 de enero del 2018. Muchas personas pidieron aclaraciones sobre la contabilización de cierto tipo de transacciones con pagos basados en acciones, debido a que la NIF 2 simplemente carecía de suficiente orientación. Y ahí nosotros podemos encontrar que existen tres características específicas: las transacciones con pagos basadas en acciones liquidadas en efectivo, que incluyen una condición de rendimiento, condiciones de carencia. Una segunda alternativa, las transacciones de pagos basadas en acciones con características de compensación de saldo, en su mayoría clasificadas como patrimonio. Y finalmente, las modificaciones de transacciones de pagos basadas en acciones liquidadas en efectivo a partir del registro patrimonial. Esto nace justamente porque en muchos países, generalmente no en nuestros países latinoamericanos, sino en países en los cuales existe un mercado de capital desarrollado, es muy común que parte de las empresas puedan ser transferidas a los empleados. ¿Por qué? Porque muchas veces un empleado se puede convertir en una competencia para una empresa. La diferencia es que en América Latina trabajamos mucho con empresas familiares y generalmente los dueños van a ser la familia en sí, y en muy pocas ocasiones permiten que personas ajenas al vínculo familiar ingresen a este tipo de sociedad. Entonces, el pago basado en acciones no es podríamos decir, una norma de aplicación general en América Latina, debido a que los capitales son demasiado cerrados. En cambio, cuando hay países de los cuales existe un capital abierto, hay muchas situaciones. Yo puedo ofrecerle a un trabajador y él puede decir, bueno, a mí me interesa que me des un rendimiento, o sea, no me interesa las acciones como tal, sino unas acciones preferentes que me permitan tener un rendimiento permanente. Otros pueden decir, no, a mí me interesa formar parte del patrimonio. Y otros pueden decir, bueno, a mí no me interesa, sino cuando se me venza, se vende y yo necesito el dinero en efectivo. Entonces, son algunas de las situaciones que se discutieron dentro de la enmienda de pagos basados en acciones que entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2018. Tenemos una segunda modificación, la modificación de la NIF 40 de propiedades de inversión. La modificación proporciona orientaciones adicionales sobre la transferencia hacia o desde inversiones inmobiliarias. Dicha transferencia solo es posible cuando hay un cambio en el uso de la propiedad y que solo ocurre si esta propiedad cumple o deja de cumplir con la definición de propiedades de inversión. Por lo tanto, un mero de cambio en la intención de la administración no es evidencia suficiente para el cambio de uso. Esto es muy interesante. Muchas empresas, por ejemplo, han tratado de evitar gastos de depreciación
para evitar pérdidas, haciendo una reclasificación dentro de propiedad planta de equipo y pasarle a propiedades de inversión. Entonces, como es una propiedad de inversión en el que se puede trabajar a su valor razonable o se puede trabajar bajo el costo, yo tendría algunas alternativas en las cuales mantendría un valor sin necesidad de tener efectos de depreciación y demás. Entonces, esa norma trata de controlar justamente todas las injerencias que podrían ser para una fácil manipulación. Entonces, si la administración tiene la intención de cambiarla, no es una evidencia suficiente. Debe haber un cambio real de uso para que exista una reclasificación entre la norma 16 y la norma número 40. Esta modificación también entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2018. Muy bien. Tenemos además algunas enmiendas que ya entraron en aplicación, pero muchas veces se las desconoce y eso se ha evidenciado en la revisión de muchas notas y muchos estados financieros auditados, que efectivamente todavía no se ha considerado las nuevas reformas que se ha pretendido implementar dentro de las NIF. Una de ellas es la enmienda a la NIC 7 de conciliación de pasivos por actividades de financiamiento. ¿Qué es lo que trató esta enmienda de la NIC número 17? Que el IASB modificó la NIC 17, el estado de flujos de efectivos, para requerir una conciliación de los saldos de apertura y de cierre de los pasivos que forman parte de las actividades de financiamiento, con exclusión de variaciones en el capital aportado. Bajo la nueva enmienda, es necesario revelar ciertos cambios en los pasivos por actividades de financiamiento, por ejemplo, cambios de flujo de efectivo de financiamiento, derivados de obtener o perder control de subsidiarias de negocios, efecto de variaciones en los tipos de cambio, de valor razonable y otros cambios. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esta norma ya entró en vigencia el 1 de enero del 2017, lo que quiere decir que el año pasado los estados financieros debían haber considerado esta modificación. Como todos sabemos, la NIF número 7 habla de flujo de efectivo y se siguen manteniendo los conceptos de actividades de operación, inversión y financiamiento. Pero pocas veces se ha evaluado el estado de flujo de efectivo. Muchas veces solo los contadores verifican que cuadre automáticamente el efectivo inicial, el efectivo final con las variaciones y asumimos que es un deber cumplido, pero no está analizándose la verdadera composición y lo que nos trata de transmitir el estado de flujo de efectivo. Por ejemplo, si nosotros observamos que reiterativamente las actividades de operación son negativas, es un claro indicador que esta empresa tendrá problemas de liquidez porque operativamente no está generando los recursos suficientes para cubrir sus actividades. Y así podríamos nosotros evaluar cada una de las actividades, pero el IASB determinó que algo muy importante sería las actividades de financiamiento. ¿Por qué? Porque dentro de las actividades de financiamiento pueden estar capitales, aportes, que verdaderamente muchas veces podrían representar no más allá de una generación de ocultación de endeudamiento. Te pongo un caso. Imaginémonos que nosotros tenemos una deuda de $100,000 en el banco. Pagamos esa deuda, pero se observa que se ha obtenido una nueva deuda. Entonces, prácticamente nosotros podemos evidenciar que no se cumplió la etapa, sino prácticamente se refinanció o se tapó un hueco con una deuda existente. Entonces, lo que busca aquí esta modificación es que revelemos, o sea, ¿de dónde sale? ¿Se pagó dividendos a los socios? ¿Y de dónde vino ese dinero? ¿De un préstamo bancario? Eso va a permitir sincerar muchas situaciones dentro de las actividades de financiamiento. Nosotros podemos ver, déjenme, veamos si podemos aumentar un poco. Miren,
un pequeño ejemplo, ¿no? En el que nosotros tenemos el valor del año 1, los flujos de efectivos generados, las adquisiciones, arrendamientos nuevos en este caso, y cómo terminó en el año 2002. Entonces esto nos permite tener una nueva visión de dónde sale el 2002, cómo estuvo el año 2001 y cuáles fueron las variabilidades. Eso sería el aspecto de flujos de efectivo. Muy bien, continuamos. Existen modificaciones a las políticas contables bajo la norma anterior. Y esto es muy interesante porque todavía seguimos pensando que las notas a los estados financieros es un proceso de redacción y muchas veces es un proceso reiterativo. Antes, por ejemplo, podíamos hablar de los resúmenes que existían al definir una política. Y aquí está un ejemplo claro, de una política resumida, que es justamente lo que acaba de cambiar. Por ejemplo, decían, las existencias se evalúan al costo o al valor neto realizable al que sea menor, y están presentados netos de la provisión por cuenta de deterioro de existencias. El costo se determina utilizando el método promedio ponderado. El costo de existencias por recibir usando el método del costo específico. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio menos costos estimados para terminar la producción y realizar su venta. Por las reducciones del valor en libros de la existencia o su valor neto realizable, se constituye una provisión de desvalorización de existencia con cargo a resultados del ejercicio en el que ocurren tales reducciones. Entonces, es un párrafo muy bien redactado, pero viene la pregunta, ¿todas las empresas podrían utilizar este párrafo? Y la respuesta, gran cantidad de empresas podrían utilizar este párrafo. Pero yo como inversionista, ¿me interesa un resumen de una norma? No. Porque al inversionista no le interesa la parte normativa, sino le interesa la concepción del negocio en sí. Y eso es lo que vamos a ver en un siguiente trabajo, que vamos a hablar sobre la nueva forma de revelación de notas. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Los costos de financiamiento se reconocen como gasto en el ejercicio en que son incurridos. Los costos de financiamiento que son atribuibles directamente a la adquisición de construcción o producción de un activo que necesariamente toma un tiempo considerable para estar listo para su venta o uso esperado, que es un activo calificado o activo apto, se capitaliza como parte del costo de dicho activo. La capitalización comienza cuando se está llevando a cabo las actividades necesarias para preparar el activo calificado para su uso esperado y se está incurriendo en desembolsos y en costos de financiamiento y finaliza cuando sustancialmente se han completado todas las actividades necesarias para preparar el activo calificado para su uso esperado. De igual manera, esto es un resumen que puede ser utilizado por cualquier empresa porque la norma anteriormente nos decía que las notas comprendían un resumen de las principales políticas de la empresa. Tenemos un tercer ejemplo. Inmuebles, maquinaria y equipos se registran al costo, excepto terrenos que se mide después de su reconocimiento inicial al valor revaluado, y están presentados netos de su depreciación acumulada. La depreciación anual se reconoce como gasto o como costo de otro activo y se determina siguiendo el método de línea recta en base a su vida útil, estimada de los activos, representada por tasas de depreciaciones equivalentes. Los desembolsos iniciales, así como aquellos incurridos posteriormente relacionados con bienes cuyo costo puede ser valorado confiablemente y es probable que se obtendrán beneficios económicos futuros, se reconocen como inmueble, maquinaria y equipos, y los desembolsos por mantenimiento y reparaciones se reconocen como gastos del periodo que son incurridos. Cuando un activo fijo se vende o es retirado
de uso, su costo y depreciación acumulada se eliminan. Y la ganancia o pérdida resultante se reconoce como ingreso o como gasto. Entonces, justamente nos seguimos manteniendo de que estos no son más que resúmenes generales. Veríamos las políticas, pero esto vamos a pasarle para revisarle en las siguientes diapositivas. Vamos a ir a entidades de consolidación y de inversión. Un segundo. Perdón. Muy bien. Entidades de consolidación y de inversión. Hace algún tiempo las entidades de inversión se encontraban exentas de la preparación de estados financieros consolidados. Sin embargo, ya que algunas empresas no tenían claro la aplicación de esta exención, se les solicitó al IASB emitir las aclaraciones relacionadas a esta enmienda. Estas aclaraciones se refieren a ¿qué? ¿Qué pasa con las controladoras intermedias? ¿Qué es una filial que una entidad de inversión y por lo tanto no es necesario que consoliden? Entonces yo tengo una empresa que es dueña de la empresa B, es dueña de la empresa A y a su vez la empresa C es dueña de la empresa B. La empresa intermediaria B no es necesario que consolide con la empresa A porque la empresa C es la obligatoria a consolidar en forma global. Una subsidiaria, que es una entidad de inversión y ofrece sus servicios dentro de las actividades de inversión de la matriz, tampoco deben consolidarse, porque su intención no es mantener, sino es invertir. Tampoco se consolida una entidad inversora que mantiene una participación en un asociado o negocio conjunto, que es una entidad de inversión. Pueden mantener la medición de valor razonable aplicada por la asociada o el negocio conjunto a sus filiales, siempre y cuando todo se exige una revelación bajo NIP número 12. Estos cambios entraron en vigencia desde el año 2016. Los acuerdos conjuntos. ¿Cómo reconocer las adquisiciones de participaciones de las operaciones conjuntas que constituyen el negocio? Este párrafo fue poco claro hasta que se emitió esta enmienda, que clarifica que cuando se adquiere una participación en una operación conjunta que constituye el negocio, entonces es necesario aplicar todos los principios contables de combinaciones de negocios de acuerdo a las NIP 3 y otras normas relacionadas. Esto también entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2016. Otra modificación que sufrió efecto fue justamente los estados financieros separados de la NIC 27. Recordemos que antes eran estados financieros consolidados y separados. Después se separaron las normas y quedaron solo como estados financieros separados. La modificación permite que el método de participación para la medición de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociados de los estados financieros separados del inversor. ¿Cuál es el contexto de esto? Que muchas veces yo puedo tener en un estado financiero, pongamos un caso, puedo ser que tenga una inversión en una intermedia al costo. Eso no hay ningún problema, no tiene la obligación de reportar con el valor patrimonial. ¿Por qué? Porque la consolidadora será la que tiene la obligación de reportar todos los valores. Entonces yo puedo manejar en el estado financiero separado el costo de una inversión, pero se reflejará el valor razonable dentro del combinado o del consolidado en sí.